La clase preparada para el día de hoy es resolución de problemas varios. Y le llamo problemas varios porque si observamos, por favor, a partir de la página 180, página 181 y página 182, tenemos un conjunto de problemas y de ejercicios que es una combinación de lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Entonces veamos, prácticamente hoy trabajar tema nuevo, no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a continuar con la resolución de ejercicios, ¿verdad? Entonces observemos qué es lo que hay que hacer de tarea. Entonces vean, pues antes de continuar con lo que es la explicación del día de hoy, revisen lo siguiente. Acá les tengo proyectado lo que es el trabajo que ya hay que tener hecho hasta el día de ayer y hasta el día de hoy, que a partir del día de hoy tenemos esas 3 páginas, miren que son las que vamos a empezar a trabajar en clase en estos momentos. Entonces todo esto que está hasta atrás, miren, eso es lo que ya tiene que estar trabajado. Incluso ya tienen que tener un documento ya en PDF. Si ya lo enviaron, excelente. Si no lo han enviado, tienen que enviarlo, jóvenes. Les hago el recordatorio de que en este bloque los trabajos no van a haber excepciones de poderlos recibir los 2, 3 días después, porque acá, como ya es un bloque final, ya las notas hay que pasarlas a supervisión para que se suba al sistema. O sea, es un sistema nacional, jóvenes, donde el Ministerio de Educación dice, de tal fecha a tal fecha se reciben las calificaciones de básico y después si no las recibió ya es su problema. O sea, quiere decir de que aquí el mandato viene desde algo institucional, ¿verdad? O sea, viene del ministerio, del gobierno, y del gobierno pasa a supervisión, del supervisor pasa, del director, perdón, al supervisor, del supervisor a la directora general, después al director, director a todos los docentes, y de los docentes pasa por último a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por favor, tomemos en cuenta eso, ¿sí? De que si en esta ocasión usted no entrega su tarea, pues ya no va a haber una fecha posterior, ¿verdad? Por cuestiones a que ya estamos en el último bloque. Bueno, entonces tomen nota de esto. Miren, de todas formas, de manera diaria les voy a ir proyectando cuál va a ser el avance, ¿verdad? Para que usted vaya viendo todo el trabajo que va haciendo, o si es de los que deja a toda última hora, se vaya preocupando para ver todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pongamos atención a eso. Otra de las cosas, a partir de esta semana yo voy a enviar esta información a los grupos, directamente a los padres de familia, para que sus papás estén enterados también de cómo hemos estado trabajando, ¿verdad? ¿Sí? Y para que también empiecen y que ellos estén enterados que por fecha hasta dónde tienen que ya estar solucionados los problemas, ¿sí? Para que no nos retrasemos en esta unidad. Entonces, si se dan cuenta, conforme hemos ido avanzando, nos hemos ido también haciendo cosas que también beneficien a ustedes y que también me beneficien a mí, porque aquí el objetivo es que todos aprendamos de todos. Entonces, retomando ya lo que es la clase y la resolución de los problemas varios que tenemos preparados para el día de hoy, a partir de la página 180, entonces revisemos en qué consiste. El primer numeral, pues la explicación, pues es muy obvia. En la instrucción, que como les mencionaba anteriormente, la fotografía está oscura, pero es ya por cuestiones mías, ¿sí? Por falta de conocimiento al tomarlas. Tenemos que el numeral 1 nos indica que hay que colocar el nombre de los polígonos. Entonces, lo que usted tiene que hacer, pues, es la instrucción, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama este polígono? Colocamos el nombre acá abajo y así sucesivamente conforme vayamos avanzando, ¿sí? Numeral 1 no necesita mayor explicación. Numeral 2 exactamente es lo mismo. Solo que en este caso, las preguntas que están acá tienen que ver con las características y propiedades de polígonos que vimos en su momento en la semana pasada, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dice cómo se llama la cuerda de mayor longitud de la circunferencia. En primer lugar, tenemos que definir qué es una cuerda. Y se recuerdan que en la clase de la circunferencia, ¿sí? Voy a proyectar acá una imagen brevemente. Incluso esta imagen creo que fue la que proyectamos ese día. Definimos qué era cada una de las rectas, qué representaba cada una, qué era cada una de ellas. Entonces, con respecto a esto, se responde esta parte de acá. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a los dos numerales, chicos, para que podamos pasar entonces ya a la resolución del problema.
que en este caso considero de que aquí sí necesito explicarles más de alguno que otro problema. Entonces, dudas por el momento, preguntas o algo que no haya quedado completamente claro. No, profe. Bueno, muy bien. Si no hay nadie más que pueda afirmar eso, entonces voy a asumir de que no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veamos, acá nos dice, miren la instrucción, determine el área de la región coloreada en cada figura. Bueno, entonces veámoslo así. Cuando nosotros tenemos figuras ya complejas, cuando hablo de complejas o combinadas, hablo de situaciones como estas de acá. Recordemos que toda figura, la forma que va a tener va a depender de sus formas mínimas, ¿verdad? Entonces, en este caso, este problema, miren, visualicemos esto desde este punto de vista. Este polígono que está acá, lo podemos definir como esto que está acá, que va a ser triángulo más triángulo más otro triángulo más este otro triángulo. Y la suma de estos tres da esta figura. ¿Me dicen si estamos de acuerdo con eso? Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Quería pintar esto, pero creo que es un poco imposible este. Ahí está. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo con eso, chicos? De que la figura de arriba es la suma de estas que estoy coloreando acá abajo. Sí, ¿verdad? Es muy evidente, ¿sí? Ahora veamos, entonces, la región coloreada está formada ¿por qué figuras? Pues me doy cuenta que la región coloreada está formada por las figuras que están con relleno rojo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar el área coloreada, ¿qué va a representar el área coloreada? Entonces, si se dan cuenta, el área coloreada sería el área de esto más el área de esto. Y esta no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque esta está en el centro y esta es este triángulo que tiene esta medida. Entonces, lo que procedemos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, decimos de que el área, en este caso del triángulo, nos dice que es igual a base por altura, dividido dentro de 2. Muy bien. Como queremos hallar particularmente este triángulo, que es de la descomposición de este, entonces rápidamente me doy cuenta de que ese triángulo, miren, voy a borrar acá para que veamos las cantidades. Tiene como altura, este H tiene de 10, miren, 10 es la medida de acá para acá. Ahora, ¿cuánto es la medida esta de acá? ¿Alguien me puede indicar o ya se pudo dar cuenta cuánto es esta medida, chicos? Ahí no está definida la medida, si se dan cuenta. Ahí no dice. Lo único que nos está diciendo es la medida del triángulo o del cuadrado completo, donde nos dice que es de 10 por 10. Entonces ya la forma al momento de descomponer mi figura, entonces yo ya voy deduciendo las demás figuras. Entonces la pregunta que les decía era esa, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos 10. Entonces, ¿cuánto mide de acá para acá? O sea, ¿cuánto es la medida de acá para acá? ¿Y cuánto es la medida de acá para acá? Que este es el otro triángulo, ¿verdad? ¿Alguien que ya haya podido determinar esa medida que está ahí? Como les digo, no la dice, pero es lógico. 5 centímetros. Exacto. ¿Y por qué utilizó los 5 centímetros si pudiera compartir con todos? Voy a ir haciéndole zoom. Porque es un cuadrado y la mitad de 10 es 5. Muy bien, miren, son cosas tan simples, chicos. O sea, de que cuando ustedes vean un problema, no se compliquen tanto la existencia si no hay una medida. Si no hay una medida, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que poner a pensar y analizar qué es lo que sucede. Entonces ahí es lógico, es simple. Y prácticamente el principio de deducción que tuvo el compañero, pues es el correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cuadrado y la mitad de 10, ¿cuánto es? 5. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que este triángulo de acá es igual al que está acá, ¿verdad? ¿Es cierto eso o no? Claro que es cierto. Entonces vamos a decir que el área del triángulo, recordemos que acá solo estamos hallando de un triángulo, es igual a base, o sea, tenemos los 5 multiplicado por la altura, o sea, los 10,
dividido dentro de 2. Entonces, el área del triángulo nos quedaría igual entonces a 25. Y como estamos hablando de medidas superficiales, hablamos de 25, pidamos acá que son a centímetros, disculpen, son centímetros cuadrados. Pero esto solo es de un triángulo. Pero como hay dos triángulos que son iguales, entonces, ¿qué hacemos con el área? Sería acá el área total. O también lo podemos colocar como miren, al momento de realizar este tipo de ejercicio, podemos colocar la frase completa, como, pero no, nunca equivocarnos de qué representa cada cosa. Aquí sería área coloreada. Y eso sería igual entonces a. ¿Y el área coloreada cuánto es igual? Como sabemos que son dos triángulos, entonces sería la multiplicación de 2 multiplicado por 25. Y eso nos da un total de 50. Para que al final entonces tengamos el área coloreada es de 50, solo que como son unidades de superficie, sería centímetros al cuadrado. Y aquí estaría nuestra respuesta, miren, chicos. No sé si hay alguna pregunta por el momento, si se entendió. ¿Hay algo que no se haya comprendido del todo, jóvenes? Por favor, recuérdense que están en completa libertad de poder preguntar lo que a ustedes se les venga en mente. ¿No? Bueno. Entonces, veamos cómo sería el siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio, si se dan cuenta, el área coloreada son dos triángulos. Entonces, ¿de dónde saco las medidas de los triángulos? Pues, descomposición de figuras, ¿verdad? Por ejemplo, acá tendríamos este triángulo que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto es esta medida de acá? Son los 3, ¿verdad? La altura serían los 8. ¿Y será que este es el mismo que este? Pues claro que sí, ¿verdad? Es el mismo que este. Y tiene las mismas medidas, solo que este es como quien decir rotarlo. O sea, se está rotando. ¿Ya? Y al momento de rotarlo salen estas figuras. Entonces, técnicamente, si al momento de razonar este ejercicio nos damos cuenta de que se soluciona muy similar a este otro de acá. Y el tercero, ¿cómo sería? Pues aplicando la misma lógica. Tenemos dos triángulos coloreados, solo que en uno no desconocemos la altura. ¿Cómo hallamos la altura? Pues creo que ahí ya es el reto para ustedes el hacer estos ejercicios, ¿verdad? Tomando en cuenta o basándose en la explicación del ejercicio que yo ya les indiqué. ¿Sí? Y el último inciso. Y el último inciso se haría de la siguiente forma. Y el último inciso es de que tienen que hallar el perímetro del área del campo de fútbol, ¿sí? Y anotarlo acá. Para después pasarlos a las diferentes unidades de medidas, que eso también ya trabajamos cómo se convierte en unidades de medidas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento, chicos? Si no, pasamos al No, profe, todo número, bien. al siguiente. Miren, pues, en este caso, miren, tenemos que hallar perímetro y el área de esta figura. ¿Cuál es la característica de esta figura? Pues que es un hexágono. Entonces, recuérdense, jóvenes, yo les pedí también de tarea hallar un formulario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Entonces, por eso el título del día de hoy era resolución de problemas varios. Entonces, simplemente la orientación que les hago es de cómo es de que se resuelve, más que todo, porque ya tuvimos una parte de eso. Entonces, ese es el objetivo de esto, ir corroborando cómo es de que estamos entendiendo esto. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Acá tenemos, miren, chicos, formulario, en donde consiste en que yo inicio a trabajar. Y al momento de que yo voy a estar trabajando estos elementos, o en este caso en particular las fórmulas, solo es de sustituirlas, solo busco del hexágono, sustituyo la fórmula y aplico. ¿Sí? En este caso, recuérdense, ¿cuál es el perímetro? El perímetro es multiplicar el lado por el número de veces. Entonces acá tenemos de que este es 1.5.
Entonces el perímetro sería igual a 1.5 multiplicado por ¿cuánto? Nos damos cuenta que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplicado por 6. Entonces el perímetro de esta figura sería igual a... ¿Cuánto es 1.5 por 6? Es igual a 9 centímetros. Y ese sería lo que es el perímetro. ¿Y el área cómo lo utilizamos? Pues para el área vamos a tener la fórmula donde nos dice que es igual a perímetro por apotema dividido 2. El perímetro es el valor que tenemos acá, el apotema ya sería este valor de acá y este 2 es de fórmula. ¿Y cuánto queda? Pues eso ya es reto para ustedes hacer la tarea. De igual forma es resolver las siguientes. ¿Sí? Y aquí tenemos ejercicios de volumen. La instrucción acá nos dice, determine la diferencia de volúmenes. En primer lugar, ¿qué es diferencia? Es una resta. Entonces, ¿qué quiere decir acá? De que usted dentro de su formulario va a tener que buscar el volumen del cilindro y el volumen del cilindro nos dice que es igual a multiplicar pi por r al cuadrado multiplicado por h. Este es el volumen del cilindro. Vamos a colocar acá un cilindrito para identificar, ¿verdad? ¿Es permitido eso? Claro que es permitido. ¿Sí? Recuérdense, en álgebra todo es permitido. Media vez yo no me haga bolas con lo que yo estoy haciendo. Si yo no me hago bolas en escribir todo esto, si usted no se hace bolas en escribir todo eso, pues no hay ningún inconveniente. Si usted quiere escribirlo solo como lo tengo acá, pues también que está bien. Y si usted quiere escribir esto, volumen de SIL, también, media vez usted no se equivoca. ¿Por qué? Porque las fórmulas ya están definidas. Entonces, media vez la fórmula está definida, no hay por qué equivocarse. Entonces, tenemos ahí la fórmula del cilindro. Y luego, entonces, vamos a tener que ver la fórmula del cono. Tenemos aquí un conito. ¿Y cuál es la fórmula del volumen del cono? A ver si alguien la tiene dentro de su formulario. Quiero revisar eso, quiero que me diga. Y si no, pues está en el libro. Sí, recuérdense, chicos, todas estas cosas son indicaciones que yo ya en su momento ya las di. Entonces tenemos aquí pi multiplicado por r cuadrado multiplicado por h y todo eso se divide dentro de 3. Ok, ya tengo las dos fórmulas. ¿Y ahora qué? Sustituyo. Para que al final de cuentas, ¿qué? Como me dice la diferencia, entonces lógicamente nos damos cuenta de que como las dos figuras tienen el mismo radio, vean, entonces quiere decir de que este cono bien pudiera entrar en este cilindro, ¿sí? Más o menos eso imaginariamente es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está dando a entender eso? De que el cilindro va a ser más grande que el cono. Entonces, cuando hablo de diferencia, ¿a qué me refiero? Entonces es de que voy a restar al volumen del cilindro, le voy a restar el volumen del cono. Y eso me va a dar entonces la respuesta que me están pidiendo. Entonces, no sé si se entendió, chicos. ¿Mm? No sé si ya me están entendiendo cuando hablo de manera general, jóvenes. ¿O qué es lo que tienen que hacer ustedes ahí? Porque lo que ustedes tienen que hacer a partir de acá es simplemente sustituir los valores y realizar todo esto que está acá. Lo que en este caso, la pregunta es, ¿se entendió lo que les indiqué acá, chicos? Por favor, me van diciendo. Porque si ya me están entendiendo al momento de que yo hablo acá, o a como yo me referí con ustedes en esto, quiere decir de que hemos avanzado mucho en matemática. ¿Por qué? Porque ya están aprendiendo a leer matemáticas, interpretar fórmulas. Y eso es un gran avance, jóvenes. Créanme. Eso ya es algo que hay que felicitarlos e incentivarlos a que continúen practicando. Entonces, ¿alguna pregunta por el momento? No tengan miedo, jóvenes. ¿Sí? Es cierto que a veces tenemos miedo de enviarlos en privado, que la mayoría de mensajes así los recibo, pero ustedes también se han dado cuenta que yo no los he estado divulgando, ¿verdad? Entonces confíen, no tengan pena, jóvenes. ¿Sí?
parte dentro de la ética profesional que manejamos nosotros los docentes es en eso. En que por ningún motivo nosotros tenemos que venir y caer al señalamiento de que por qué no sabe una persona, si ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, chicos, no tengan ustedes pena en ese sentido. Y si se entendió, pues eso sería la tarea del día de hoy. Entonces, la tarea para el día de hoy o la tarea asignada específicamente para el día de hoy es resolver estas páginas que tenemos acá. ¿Sí? Y si no hay dudas, pues damos por finalizada la clase del día de hoy. Solo vayan tomándole captura a esto para que se vayan tomando en cuenta todo lo que han estado trabajando. Entonces, por favor, captura. Y pasamos entonces a comprobar nuestra asistencia del día de hoy. Y como era de esperar, pues somos más el día de hoy. Y así tenemos que seguir hasta llegar al número que en algún día tuvimos en algún momento, ¿verdad? No pierdan sus